Buenas tardes, muy bienvenidos, muy bienvenidas a la clase de repaso para el parcial de antropología. Te habla Patricia, tu profe de antropología, y vamos a comenzar, por favor, con lo que vamos a ver el día de hoy para repasar. Fíjate, tenemos las etapas históricas, ese es el modo en el cual organizamos la unidad 1 y 2, que vamos a ver hoy. Vamos a ver el siglo XV, acordate que esa es la primera periodización que tomamos en cuenta para pensar el objeto de la antropología, que es la alteridad. ¿Y por qué es importante? Porque ese encuentro entre los españoles y los nativos americanos son una especie de objetivación del descubrimiento que Occidente hace de la alteridad. La otra etapa importante es cómo Europa empieza a mirar desde la filosofía en el siglo XVIII a estos otros. Y un concepto central es primitivo o salvaje, que ya lo vamos a ver en los otros bloques. Después tenemos el siglo XIX. El siglo XIX es central porque es el momento en el cual se consolidan las ciencias como modo en el cual Occidente sistematiza el conocimiento. Y en el caso de la antropología es central lo que ves ahí, el imperialismo, fíjate, siglo XIX, y vamos a ver las categorías centrales para pensar estos dos modos del imperialismo y de la colonización. En la primera mitad del siglo XX vamos a ver cómo ese sistema colonial se consolida y cuáles son las teorías importantes, el funcionalismo y el particularismo histórico. Y después vamos a ver la segunda mitad del siglo XX, los movimientos de liberación nacional y descolonización, y cómo esto provoca una crisis en la antropología que da lugar a un cambio en el objeto de estudio, por eso te puse ahí salvaje metropolitano, porque hay una especie de pensar la alteridad pero entre nosotros mismos, y esta categoría central de la antropología que aparece después de la segunda mitad del 20, que es reflexividad, y es lo que vamos a ver en los bloques el día de hoy. Por favor. Muy bien, lo primero que tenías que leer para poder pensar en este primer encuentro entre españoles y americanos es Identidad étnica en América Latina de Fraguas y Monsalve. Y vos ahí tenés tres categorías centrales que tenés que repasar para el parcial para poder dar cuenta de este proceso. La primera es la categoría indio. La categoría indio, fíjate que es una categoría social homogénea que lo que hace es ocultar toda la heterogeneidad de civilizaciones que había acá. Entonces, es una categoría que usa el conquistador y objetiva esta relación asimétrica, esta relación de dominación y explotación entre conquistador y conquistado. ¿Cuáles son los dos procesos centrales cuando pensamos la conquista y colonización de América? Ahí tenés, estas dos palabras son muy importantes para pensar este proceso: genocidio y etnocidio. Genocidio da cuenta del exterminio directo e indirecto que fue llevado adelante por los españoles respecto de los nativos americanos. ¿Cómo se objetivó esto? Condiciones de trabajo, enfermedades, disminución de la natalidad, traslados forzados, destrucción de las instituciones que había acá y su reemplazo por otras. Exterminio, eso es genocidio. La otra palabra central para poder explicar este proceso es etnocidio, que es la negación o la destrucción de los valores, ideas, que tenían los nativos americanos y la imposición de los valores, ideas, ideología de los conquistadores. Acordate que tenés para mirar la entrevista a Todorov, también podés escuchar una canción muy linda de Amparo Ochoa sobre la Malinche para poder comprender un poco más la conquista y la perspectiva de Cortés y la de Moctezuma. Bueno, entre muchas de las otras cuestiones, y siempre acordate de entrar al foro a mirar lo que se discutió con el profe Daniel. Sí, por favor. Y por último, una cuestión importante es que memorices algunos datos. En el parcial te podemos preguntar, bueno, el genocidio, ¿cómo se expresa en números? ¿Cómo podés mostrar lo que ocurrió? Ahí tenés algunos datos. Fíjate, en el 1500 en Europa había 50 millones de habitantes y en América entre 90 y 112 millones, y un siglo después quedaban 11 millones.
Es decir, que ahí podemos ver claramente esta disminución poblacional en términos de exterminio. Y acá hay lo último de este bloque. Esto es importante, fíjate, la identidad étnica, dice ahí, supone adscripción a un nosotros que se afirma frente a otros en un contexto de relaciones interétnicas. Y esto es muy importante para comprender qué pasa hoy con los pueblos originarios y qué pasaba, como te dije antes en el primer slide, qué pasa con la categoría indio y con los procesos de homogeneización del otro que continúa siendo los estados nacionales en la negación de los particularismos, que es un poco lo que vamos a ver en los siguientes bloques. Bueno, te espero en el próximo bloque. Nos vemos en unos minutos.